Juan, desde la propuesta de la ley antimigrante en el estado de Texas en Estados Unidos que facilitaría la deportación sin un debido proceso, es decir, deportaciones en caliente, se aviva la tensión desatada entre este estado y Washington, que no es nueva, pero aviva intereses geopolíticos y hasta estrategias de campaña electoral. Hoy vamos a analizar los escenarios de la crisis que atraviesa esa nación, también en medio de estas recetas democráticas que tanto le encanta dictar. Bienvenidos al Mapa, así iniciamos. Les proponemos desplegar nuestro mapa y revisar algunos datos graficados para entender el impacto de esta tensión. Texas, discrepancia en política migratoria, ¿será realmente ese el problema? Identificamos a este país. Recordemos que el estado de Texas está ubicado en la región suroeste de los Estados Unidos y tiene una superficie de 695.662 kilómetros cuadrados. Es frontera con el sur de México, su capital es Austin, pero la ciudad más poblada es Houston. El territorio pertenecía, recordemos, a México, pero el año 1836 se independizó y en 1845 los Estados Unidos la anexó a su territorio, interesados por su alta producción de algodón, también de petróleo y gas. Una alta población de inmigrantes también confluyen allí por el desarrollo tecnológico. Así lo identificamos en el mapa, la ubicación de este parque, que es el Shelby, a orillas del Río Grande, uno de los principales afluentes al suroeste de los Estados Unidos y del norte de México, que se ha convertido en una zona de batalla de la migración entre el gobierno de Texas y la administración de la Casa Blanca. Vamos a desplegar más datos para reseñar el impacto. Hay que recordar que en los últimos días se registraba la muerte de migrantes procedentes de México, lo que ha incrementado la tensión entre este sector en un punto de la frontera con México. Según datos que ha vertido la propia municipalidad, cruzan un promedio de 500 migrantes por día. El parque público a lo largo de este río se encuentra controlado por la guardia del gobernador Greg Abbott, de línea republicana, que ha implementado alambres de púa y otras barreras para impedir el paso de migrantes. Asimismo, ha negado el acceso a la patrulla fronteriza, que depende de la Policía Federal en ese país. La Corte Suprema, recordemos, votó 5-4 para permitir que los agentes de la patrulla fronteriza retiren el alambre de púas. Asimismo, el Departamento de Seguridad Nacional dictaba por segunda ocasión un ultimátum para que esta gobernación de Texas acepte reabrir completamente el área de Shelby, este parque, y hasta los momentos el gobernador Abbott se ha negado a esta determinación, algo que muchos han calificado como una subversión a la administración de Joe Biden y el incumplimiento además de varias medidas, no solamente internas, sino también internacionales. Hay una tendencia también de la criminalización de los migrantes y con ello se acrecienta también al hacedor de recetas democráticas en tela de juicio en torno a lo que hace dentro de su propia nación. Vamos a profundizar de esto y más. Conversamos con nuestro invitado, nos acompaña en directo desde México. Él es analista, experto también en este tipo de temáticas, internacionalista, el profesor José Joel Peña. Profesor, qué placer tenerlo con nosotros. Bienvenido al Mapa, bienvenido a Telesur. ¿Qué tal, Paola? Un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Profesor, esta disputa entre el gobernador de Texas y la administración de Joe Biden no es nueva. Recordemos que este proyecto de ley que solo criminaliza a los migrantes y que medidas que van vulneradas también al derecho interno y al derecho internacional, muy marcadas. Pero hay que recordar por qué estas medidas generan tantas reacciones y sobre todo se convierte en una tensión y una disputa que va más allá de lo interno político, sino también que amplía su espectro a una lectura geopolítica. ¿Qué aspectos identificamos? Claro que sí, Paola. Como bien lo señalas, esta disputa entre el gobierno federal, encabezado por Joe Biden, y el gobernador de Texas, Greg Abbott, no es nueva. Ya prácticamente tiene 2 años desde que el gobernador de Texas, Greg Abbott, acusó al presidente Biden de tener una política migratoria laxa que ha implicado el mayor número o el mayor volumen de inmigración ilegal en la historia del país, al grado de que el gobernador Greg Abbott la quería considerar como una invasión
y por ende pues se podría extender medidas digamos, para tratar de controlarlas que atentan contra los derechos humanos de las personas migrantes. Es por ello que el gobernador de Texas, Greg Abbott, al igual que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, han aprobado diferentes medidas que atentan contra los derechos humanos de las personas migrantes, sobre todo con esto que ya mencionabas, Paola, de la ley para tipificar como nuevo delito estatal, en este caso en Texas, el ingreso o reingreso ilegal a Texas, imponiendo penas, creo yo, muy graves, que van desde 180 días de cárcel hasta 20 años de prisión. Es importante aclarar que esta ley no ha entrado en vigor, pero también de hacerlo le otorgaría facultades a la policía estatal para detener a cualquier persona sospechosa de haber entrado ilegalmente en el país. Ante este tipo de medidas, no solo el gobierno federal, sino organizaciones de la sociedad civil, incluso otros países como México y países de Centroamérica y Sudamérica, que básicamente son expulsores de migrantes, pues han alertado de una eventual violación sistemática de los derechos humanos que se sumaría a todas las violaciones que ya sufren estas personas que se han visto obligadas a abandonar a sus países por muchas cuestiones particulares. Vamos más allá. ¿Hay alguna responsabilidad que en un futuro podría encarar el gobierno de Estados Unidos y sobre todo bajo la línea hoy de los demócratas? ¿Pero qué cambiaría si Donald Trump llegase a la presidencia? Muchos se cuestionan esta situación ante las reacciones que ha tenido el expresidente en torno a las políticas, por ejemplo, que emprende Joe Biden y estos gobernadores en estos estados identificados además como críticos porque se sigue utilizando la migración como una vulneración de derechos no solamente humanos, sino también al derecho internacional. Claro, de hecho el presidente Donald Trump recientemente ha hecho declaraciones muy fuertes y ha solicitado a los estados de la Unión que desplieguen personal de la Guardia Nacional en las fronteras para asegurarlas. Ha dado muchos discursos en donde ha manifestado claramente que de llegar a la presidencia nuevamente expulsaría a las personas migrantes irregulares bajo el argumento de que así protegería la soberanía y la seguridad del territorio estadounidense. Pero también tenemos que tomar en contexto, Paola, que estamos en un proceso electoral. Por lo tanto, estos temas que son tan sensibles se vuelven muy mediáticos y por ende forman parte de los discursos de todas las candidatas y los candidatos que intentan contender en las elecciones federales de noviembre de este año. El presidente Donald Trump no solo ha exhortado a los estados republicanos, que por cierto apoyan al gobernador Greg Abbott, y es importante aclararlo, sino que ha criticado de manera muy tajante al presidente Joe Biden por mantener una política migratoria laxa y por intentar contener al gobernador de Texas, que ha manifestado, insisto, su rechazo total a una migración descontrolada, que es de lo que se le acusa al presidente Joe Biden. En ese sentido, en caso de que el presidente Donald Trump vuelva a la Casa Blanca, veremos que va a haber medidas, digamos, muy fuertes para controlar las fronteras y evitar el ingreso irregular de las personas migrantes y en caso de que éstas ingresen, detenerlas y expulsarlas de manera inmediata del país. Hacer una pausa, lo haremos revisando nuestra escala y al regreso seguiremos analizando los escenarios que abre este tema. Esta vez a través de este portal web de noticias PIA, que está titulando lo siguiente: Estados Unidos, la crisis política en Texas como evidencia de ese declinacionismo. Así lo reseña. El cuerpo de la noticia habla que los imperios cuando caen es porque comienzan a derrumbarse por dentro. Una situación que está en pleno desarrollo en el momento en Norteamérica. Tanto el auge de la burocracia en las instituciones del Estado como ese proceso de deterioro económico que sufre la gran mayoría de la población. Han sido y son, dice la nota, los principales motivos que llevaron a los grandes imperios de la historia a sucumbir. ¿Es esta la situación que hoy enfrenta a Estados Unidos en pleno desarrollo del orden multipolar y con el cuestionamiento constante de la hegemonía norteamericana en todos los rincones donde se buscan instalar los valores occidentales? Como a lo largo de los siglos, la historia parece repetirse, ¿no? Solamente resta esperar para saber cuándo y cómo se podría producir el gran final
del último imperio vigente. Así lo reseñan a Estados Unidos y su crisis política interna. Ya volvemos. Vamos a sumar otro elemento también para el análisis, esta vez a través de la fotografía que ven en pantallas, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Y es que otro de los desafíos que enfrenta su administración este año también es su economía, ya que el sector de la industria ha disminuido la productividad a menos del 18%. Además, el volumen de la deuda se ha incrementado a 34 billones de dólares en comparación con un Producto Interno Bruto de alrededor del 24 millones de dólares para así elevar las tasas de desempleo. Un informe que también se publicaba a principios de este 2024 reflejaba que las tasas de desempleo se habrían incrementado en 15 estados de los Estados Unidos. Entre ellos, Massachusetts, Rhode Island experimentan un incremento de 0.3 puntos porcentuales. Y Maryland y Dakota también tuvieron tasas de desempleo más bajas, con 1.9%, cerca de lo que estiman ya los economistas. Esta tasa de desempleo en Nevada fue del 5.4%, y 3 estados más como Washington sufren tasas de hasta el 4 o 5%, inclusive algunos un poco más. Profesor Joel Peña, un collage de imágenes que además nos muestran crisis migratoria, el tema de más armas para Ucrania, el conflicto desatado en Oriente Medio, es decir, Estados Unidos abre muchos frentes, pero tiene problemas dentro de casa. ¿Qué está priorizando la administración de Biden? Pues en realidad, como estamos en un contexto electoral, yo creo que el presidente Joe Biden está intentando recuperar la confianza de la ciudadanía a través de diferentes medidas de corte popular. Pero si nosotros revisamos el nivel de aceptación de su gestión, veremos que apenas alcanza el 38%. Y cuando se le pregunta a la ciudadanía cuáles son los temas que más les preocupan, es la economía y la inmigración, lo cual se relaciona estrechamente con lo que hemos estado analizando en el programa. Y este nivel de aceptación de la gestión del presidente Biden pues se verá reflejado en los resultados de las elecciones. De hecho, de acuerdo con una encuesta de Quinnipiac University, el presidente Biden aventaja por tan solo 2 puntos porcentuales al presidente Donald Trump. Es decir, conforme pasan los meses, la diferencia entre el actual presidente Donald Trump y el eventual candidato republicano, del presidente Joe Biden y del eventual candidato republicano Donald Trump se hace cada vez más pequeña. ¿Esto qué quiere decir? Que hay problemas al interior de Estados Unidos debido a la mala gestión, de acuerdo con la mayoría de la población, del gobierno federal del presidente Joe Biden, lo cual se relaciona estrechamente con todos los problemas que tiene con los gobernadores republicanos, que recordemos que son 26 los estados que son gobernados por el Partido Republicano, lo cual pues también ve afectada no solo su credibilidad a nivel interno, sino también su credibilidad a nivel internacional, sobre todo cuando, como bien lo mencionas, Paola, el gobierno ha tenido que estar presente no solo en la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, sino ahora en el conflicto de Israel-Palestina, la situación que tiene con China como la principal economía a nivel internacional, la presencia de China en África, la guerra provocada por los atentados de los hutíes en Yemen y todo lo que esto implica para el comercio marítimo internacional. Entonces, el presidente Joe Biden se encuentra ante un caos internacional sumado al caos interno, lo cual de manera obvia va a repercutir sobre su eventual reelección como presidente de Estados Unidos. Que emprende la Casa Blanca a través también de los medios hegemónicos para hacer creer lo que realmente no sucede en el campo de terreno. Pero cuando hablamos tanto de elecciones de Estados Unidos, muchos se preguntarán, ¿pero qué tan libres y democráticas son? Para poder entender un poco el contexto de utilizar este tipo de temáticas como la migración y que más adelante veremos el energético como una estrategia. ¿Qué nos diría? Pues que efectivamente Estados Unidos recurre en muchas ocasiones a este tipo de discursos, pero no es privativo de Estados Unidos. Desde mi perspectiva, cuando hay elecciones en cualquier país, México no es la excepción, hay muchos temas que se politizan y aparte que se vuelven muy polémicos precisamente para tratar de ganar la afección de la ciudadanía, lo cual se traduciría eventualmente en votos. Recordemos que el sistema electoral en Estados Unidos es muy particular porque las personas no votan precisamente por su candidato,
y no necesariamente la o el candidato que obtenga más votos es el que resulta electo, pero al final de cuentas la ciudadanía pues tiene, digamos, la última elección, y por eso es que hay muchos temas que se vuelven políticos. Lamentablemente problemas como la migración, que insisto, viene aparejada lamentablemente por violaciones sistémicas a los derechos humanos, pues es un tema esencial para Estados Unidos, sobre todo cuando se hace alusión a que la pérdida de empleo, a que los altos niveles de criminalidad y de inseguridad se relacionan con el aumento de flujo de las personas migrantes. En ese sentido, cuando las personas en Estados Unidos escuchan estos argumentos, pues obviamente apoyan todas esas medidas para frenar la inmigración irregular. Y el gobierno del presidente Biden no es ajeno a ello. Ha tomado decisiones que transgreden el derecho internacional. La decisión, por ejemplo, de reactivar la política conocida como Título 8 es un claro ejemplo. ¿Por qué? Porque esta política autoriza una expulsión acelerada de las personas migrantes y además se les prohíbe el regreso al país, y de hecho se coarta su derecho humano de solicitar asilo. La propia ONU y la Organización Internacional para las Migraciones o la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados han criticado esta medida del gobierno de Joe Biden porque vulnera los principios del derecho internacional de las personas refugiadas. En ese sentido, no solo los candidatos demócratas, sino el propio gobierno federal ha tomado decisiones que podrían ser incorrectas porque atentan contra derechos humanos. Vamos a revisar, le propongo nuestra leyenda, profesor, para continuar con el análisis. Vamos a revisar lo que decía Christy Craddick. Ella es comisionada de ferrocarriles en Texas, sí, en ese estado, el que se está enfrentando en esta disputa desde hace años con Washington. Supone un mazazo, decía, unilateral a la economía estadounidense, a los puestos de trabajo estadounidenses y a la seguridad nacional. Se trata de un grave error. ¿Y a qué se refiere? Justamente, ella habla acerca de la prohibición de la exportación de gas natural licuado por parte de la administración de Joe Biden a este estado. No es el único, pero decían que era justamente para preservar el medio ambiente. Profesor, ¿realmente esta es una táctica real o es una táctica política? Y muchos se preguntarán, el gobernador Abbott hace lo que mejor le parece en términos diplomáticos, pero no hay una coalición internacional, ¿verdad?, diseñada desde la Casa Blanca, ni sanciones unilaterales, pero también la aplica a este gobernador. No venderán más gas GNL, le dice, bajo o sin mi autorización. ¿Cómo leerlo? Pues se trata de una medida de carácter político. Hay muchos cuestionamientos por esta decisión, porque hay quienes aseguran que se trata de una decisión, insisto, de carácter político más que una cuestión de interés público o de protección medioambiental. Desde luego, obviamente, cuando hay una disminución de la oferta de un producto y la demanda se mantiene constante, el poco gas que llegaría en ese sentido pues tendría un costo mucho mayor, y eso vería perjudicada a la economía real, es decir, la economía de las personas de a pie. Pero Estados Unidos también ha anunciado esta suspensión temporal a las exportaciones de gas natural licuado, pero también a los países con los que no tiene un acuerdo de libre comercio, ¿no? Es decir, que esta decisión solamente va a afectar a economías que no sean de mercado, y que obviamente, insisto, se verá reflejado en un aumento del precio del gas natural licuado. Y esto se relaciona muy estrechamente con la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania. Recordemos que Rusia es uno de los principales exportadores de gas licuado, que se encuentra actualmente en guerra, lo cual limita su capacidad exportadora, y Estados Unidos ve esta situación como una ventaja de oportunidad precisamente para colocar este producto en aquellos espacios que ha dejado vacío Rusia, o que incluso se ha visto obligada a hacerlo por las sanciones que le han sido impuestas por estos ataques contra Ucrania. Es decir, nos encontramos en un contexto electoral que necesariamente traduce todo este tipo de decisiones al ámbito político, con el objetivo de ganar las elecciones o también de hacer ver mal a nuestros competidores para que disminuya su ventaja política. Pero en medio de todo este contexto, también muchos se preguntarán,
realmente le interesa lograr, ya sabemos que los fines económicos están allí, no solamente por el tema del energético, sino también por el complejo militar industrial. Pero ¿realmente le interesa a Estados Unidos buscar una paz en medio de todo este conflicto interno desatado, sobre todo con tantos frentes abiertos? Ya para cerrar, ¿cuál será la salida para resolver toda esta situación crítica que atraviesa, y no digo la administración de Biden, porque el panorama no va a cambiar mucho si llegan los republicanos al poder, ¿o sí? Pues en realidad es muy difícil asegurarlo, pero si nosotros tomamos en consideración que uno de los principales ingresos de Estados Unidos es la industria armamentista, pues claramente este tipo de conflictos internacionales donde Estados Unidos tiene la posibilidad de colocar su armamento y obtener ingreso por ello, pues resultaría conveniente, independientemente de que Estados Unidos, al igual que otros países, sobre todo aquellos que pertenecen a la Organización de las Naciones Unidas, que es prácticamente todo el mundo, pues deberían de abocarse a encontrar soluciones pacíficas a las controversias y evitar el uso o la amenaza del uso de la fuerza para la resolución de los conflictos internacionales. En ese sentido, pues tendremos que ver cuáles son las decisiones que toma la administración de Biden, eventualmente la administración de quien resulte electo en noviembre de este año, para decidir si continúan apoyando a Ucrania, otorgándole más armamento con todas las ventajas económicas que esto conlleva, o continuar apoyando a Israel en un mismo sentido. Por eso justamente en las últimas horas o minutos, Jens Stoltenberg decía que es un buen negocio tener a Ucrania, ¿no? Hay que seguir reeditando dinero para estos complejos militares, mientras el saldo sigue siendo más muertos de ambos lados. Gracias, profesor Joel, por habernos acompañado hoy en El Mapa, por su tiempo para Telesur. Nosotros vamos a revisar nuestra coordenada. Hay también otros hechos geopolíticos que se desarrollan y tienen impacto en el mundo. Hernán Tovar, desde Colombia, nos va a comentar sobre la suspensión del canciller Álvaro Leiva por parte de la Procuraduría de ese país. ¿Se tratará de un golpe judicial contra el gobierno de Gustavo Petro? ¿Es otra clase de lawfare? ¿De qué se trata? Veamos. Hace pocos días se conocía que la Procuraduría General de la Nación suspendía de su cargo al canciller de la República por 3 meses. Esto por supuestas irregularidades en la contratación para la elaboración de pasaportes. Hay que recordar que la Procuraduría sigue en manos de integrantes de partidos de derecha en Colombia, como es el caso de Margarita Cabello. En ese contexto, pues las críticas no se hicieron esperar y aseguran que esto hace parte del golpe blando, precisamente que esos sectores están asestando contra un gobierno popular como el de Gustavo Petro, que se ha empecinado en sancionar, en perseguir también a los congresistas del pacto histórico del partido de gobierno, que también está detrás el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, que se ha convertido en un parlante de la oposición política en el país y ha descuidado sus funciones como fiscal. Todo esto en el marco de ese golpe blando que los sectores de derecha, aseguran los analistas, se está realizando contra los integrantes, fichas claves del partido y del gobierno colombiano. Era Hernán Tovar participando en nuestra coordenada, que nos ubicaba también en otros hechos que se están desarrollando en el mundo y que no podíamos dejar de compartir aquí en El Mapa. Ya para finalizar el programa les proponemos revisar nuestro vector. Nuestro radar en El Mapa hoy nos refleja el vector, las 3 claves sobre este tema. 1. Estados Unidos está criminalizando a los migrantes para ejercer presión contra los estados y usarla como un arma geopolítica. La tensión entre Texas y Washington data desde hace años y se reaviva en un contexto de crisis económica interna y quiebre político muy polarizado. 2. Nada va a cambiar si la presidencia la tienen los republicanos o los demócratas. Las políticas antimigrantes, deportaciones en caliente y vulneración de derechos y tratados internacionales seguirán al orden del día. Estados Unidos es el país que más irrespeta el derecho internacional, pero se hace hacedor de las recetas democráticas. 3. En medio de una crisis energética global, la Casa Blanca prohíbe a Texas la exportación de gas natural licuado, pero es solo una estrategia política en medio de una plena campaña por la presidencia de los Estados Unidos. Soy Paola Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.